Siempre es un gusto mantenerlos informados. Bienvenidos a las noticias en la televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Hay mucho que contarles. Una agrupación ciudadana anunció que en los próximos días presentará una denuncia contra el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Los detalles en minutos. Arrancamos con titulares. La ciudadanía inicia el proceso para la destitución del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Un periodista de diario El Telégrafo fue agredido por militantes de Creo. La delegación electoral del Guayas confirma una coordinación con los militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En lo internacional, tras las medidas de migración implantadas por Donald Trump, Ecuador activó un plan de contingencia consular para defender a los migrantes. Empezamos con el desarrollo de la información. Militantes de Creo agredieron al periodista de diario El Telégrafo, Patricio Carrera. Esto en medio de una rueda de prensa del candidato a la vicepresidencia de la mencionada agrupación política, Andrés Páez, quien evadió una pregunta del comunicador. Después de varios días en donde se lo ha mencionado de ser partícipe de presuntas reuniones con los ex dueños de Filabanco, los hermanos Isaías Dazum, así como sobre una posible red de contratos al interior del municipio de Quito, Andrés Páez Benalcázar, candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma, convocó una rueda de prensa para realizar una propuesta al gobierno nacional. Que aquí estamos ante la necesidad de someternos al polígrafo. Si usted y Jorge Glass lo hacen, yo también lo haré. En definitiva, la propuesta consistió en un mecanismo similar al que el prófugo de la justicia Carlos Pareja Yanuseli ha hecho público en la campaña mediática denominada Capaya Leaks, que se realiza desde Miami. Tras dar a conocer esto, se abrió una ronda de preguntas a los periodistas asistentes a la convocatoria. El primero en presentar su interrogante fue Patricio Carrera, de diario El Telégrafo. Señor periodista, cualquier inquietud que usted tenga, dejen por favor. Cualquier inquietud que usted tenga, hágame llegar a mi correo electrónico que le voy a facilitar. Todo lo que usted me quiera preguntar, yo le voy a contestar por escrito para yo tener constancia de lo que contesto. Y yo decidiré el momento en que responderle. Muchas gracias. Sí, perfecto. Claro que sí, claro que sí. Tras no existir respuesta, los militantes de la agrupación política increparon al comunicador. Entre ellos, 2 personas que acompañaban a Páez en la mesa central del evento. Pero me quieren agredir, me están empujando, me están dando contra la pared, hermano, no es así. Se trata de Fausto Albán Gallo, vinculado antes a Sociedad Patriótica, pues fue secretario personal de Lucio Gutiérrez y asesor de su hermano Gilmar Gutiérrez en la constituyente de Montecristi. La otra persona es Marco Benavides, ex vocal del extinto Tribunal Supremo Electoral y ex militante de la desaparecida Democracia Popular. Alex Llanos, Ecuador TV. Ex clientes del quebrado Filabanco, cuyos propietarios eran los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, rechazan la injerencia política que todavía ejercen los ex banqueros, a quienes culpan de haber perdido todos sus depósitos. Francisco Tapia y Wilson Salvador, de 73 y 80 años de edad respectivamente, todavía recuerdan los difíciles momentos que les tocó vivir producto del feriado bancario, el cual originó que un sinnúmero de entidades financieras como Filabanco quiebren, dando como resultado la pérdida total de todos los ahorros de su vida. Mi hermano, fue una cosa muy triste que le sucedió, pues en Filabanco le robaron el dinero. Se puede decir le robaron porque no le quisieron devolver, tuvo como 15 millones de sucres. El feriado bancario fue como habernos metido la mano al bolsillo. Nos quitaron el futuro de la familia y de uno, porque nos dejaron a la cuenta en la calle. Tapia asegura que por culpa del feriado bancario y la desaparición del Filabanco, cuyos dueños eran William y Roberto Isaías Dazum, uno de sus hermanos falleció en medio de la pobreza, a pesar que tenía ahorros en dicho banco. Mano, con decirle que se dio a la borrachera a tomar. Y yo también, viéndole la pena a mi hermano, yo también me agarré a tomar, dése cuenta. Tomaba a raíz de eso, dése cuenta que ya entramos en la pobreza sin nada. La historia de Salvador se asemeja a la de Tapia. Este jubilado recuerda que vio morir a varios de sus amigos. Algunos amigos que yo tenía ya no los veo. No sé dónde estarán, pueden estar enfermos, pueden estar fuera del país, como también pueden estar bajo tierra.
Por eso a los dos les causa indignación el saber que los Isaías Dazún, quienes viven actualmente en lujosas mansiones y son dueños de varias empresas en Estados Unidos, presuntamente intentarían desestabilizar al gobierno nacional con la ayuda de actores políticos, entre ellos el banquero Guillermo Lasso y Andrés Páez, el binomio del derechista Movimiento Creo. Quieren hacerle que regresen estos ladrones de los Isaías. Quieren hacerle, pero ¿con qué cara? Dese cuenta, señor. Gente que huyó y no quiere venir, por cualquier razón que sea, tienen que venir a enfrentar aquí a las autoridades. El feriado bancario dejó más de 23.000 millones de dólares en pérdidas al Estado ecuatoriano. Solo por la quiebra del Filambanco, más de 700.000 personas perdieron sus ahorros, pese a tener una sentencia de 8 años por peculado bancario y una orden de detención internacional. William y Roberto Isaías Dazún transitan libremente por las calles de Miami. José Luis Quinteros, Ecuador TV. En el libro Ecuador en la mira, el periodista noruego Eirik Voldt asegura que Guillermo Lasso lideró una estrategia en contra del recién posesionado presidente Rafael Correa. Esto era en el año 2007. El escritor se basa en cables secretos de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en nuestro país catalogaba al banquero Guillermo Lasso como un líder empresarial anticorreísta y quien llevaba la batuta opositora. Según cables secretos de ese país, Lasso se habría reunido con diplomáticos estadounidenses para hablar en contra del presidente Rafael Correa. Prácticamente el coordinador de la reacción empresarial, de la reacción del anticorreísmo. Eirik Voldt es un periodista noruego quien por más de un año investigó la injerencia de Estados Unidos en nuestro país y lo hizo precisamente basándose en los cables secretos filtrados por Wikileaks. Por ejemplo, en el documento diplomático del 30 de marzo de 2007, la entonces embajadora estadounidense en Quito, Linda Jewell, señala: varios contactos del sector privado se han acercado a la embajada y al consulado para ventilar sus preocupaciones por las intenciones políticas y económicas del presidente Correa. Típico de una tradición de buscar que otros hagan su trabajo pesado, algunos desean y ansían que Estados Unidos tome un rol de liderazgo para desafiar las políticas de Correa. Según la embajadora de Estados Unidos, Linda Jewell, la élite financiera quería volver a un pasado que ella denomina la política de siempre, donde la élite empresarial manejaba a los gobiernos a su antojo. Según Voldt, el banquero era considerado como uno de los actores políticos de la élite financiera ecuatoriana más cercanos a Estados Unidos. En estos cables se revelan lo que pasa en el entorno geopolítico, intentos de dividir y separar a Ecuador. La investigación de dicho periodista la plasmó en el libro Ecuador en la mira. En la página 27 del texto en mención se señala: a la hora de acercarse a la embajada Linda Jewell, a principio de 2007, Lasso no era de los que esperaba pasivamente a que el gobierno de Washington diera las directrices y los recursos para enfrentar el proyecto político de Correa. Tenía su propio plan. Es así que la embajada informa lo siguiente al Departamento de Estado. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, el 12 de marzo de 2007, informó a la embajadora sobre un esfuerzo sistemático que está coordinando para desarrollar una respuesta cohesionada a las políticas de la administración de Correa. Un grupo que había formado Ecuador Libre ha trabajado con el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, para analizar los riesgos que podrían asumir con la administración de Correa. Inclusive los cables secretos revelan que el banquero Lasso tenía la intención de trabajar con Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para iniciar una ofensiva mediática en contra del presidente Correa. José Luis Quinteros, Ecuador TV. En el Centro de Observación Ciudadana se anunció que próximamente se presentará una denuncia ante el municipio de Quito con el fin de remover al alcalde Mauricio Rodas de su cargo, basados en varias causales contempladas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAT. La crisis institucional del municipio alcanza a la ciudadanía, que asegura haber observado por 27 meses cómo los proyectos de la ciudad no avanzan y la falta de transparencia es el denominador común. Por ello realizaron el siguiente anuncio: el inicio del proceso de remoción del alcalde metropolitano de Quito. Cuentan con el análisis de al menos 11 casos en proyectos como Quito Cable, Solución Vial Guayasamín y otros, al igual que adjuntarán un informe de Contraloría para presentar la denuncia a mediados de marzo ante la Comisión de Mesa de la Alcaldía. Evidentemente hoy subsisten mayores dudas respecto a los principios de legalidad, legitimidad y certezas técnicas. Las causales: despilfarro de fondos públicos y no atender a las solicitudes ciudadanas de información. Que quien ha provocado
el estado de crisis, de gobernabilidad política y sobre todo en sus consecuencias en el orden social y en la calidad de vida de las personas es el alcalde metropolitano de Quito. Entre los miembros del Consejo hay coincidencias con estas expresiones de los mandantes. Básicamente es detener la caída en picada de la institucionalidad del municipio de Quito. Coincidimos con una serie de observaciones que se realizan desde la ciudadanía, por ejemplo, en el tema de la falta de información o acceso a la información. Este jueves, por una fuga en el aire acondicionado, se suspendió la sesión del Consejo donde se iba a tratar el polémico proyecto Solución Vial Guayasamín, donde algunos ediles iban a presentar sus reparos por la adjudicación de la obra a una empresa china. Se ha hecho una contratación con una empresa que tiene actos de corrupción probados en Kenia, en Indonesia y en una serie de países alrededor del mundo y sobre la cual no conocemos por qué la alcaldía ha decidido contratar con una empresa que ya tiene actos de corrupción. Los aliados de Rodas esperan que la ciudadanía esté actuando con libertad. Debemos estar muy pendientes que atrás de personas no estén manejados políticamente porque haríamos un daño a la ciudad. Un abanico de problemas en esta crisis institucional que afecta el desarrollo de la capital. César García, Ecuador TV. César García. Cecilia Carrillo, madre de uno de los bomberos quienes sufrieron un accidente cumpliendo su deber, asegura que Mauro T., asesor del alcalde de Quito, le ofreció una vivienda y pagar los gastos médicos. Sin embargo, tal ofrecimiento nunca se habría cumplido. El 7 de septiembre de 2015, el hijo de Cecilia Carrillo, entonces cadete del Cuerpo de Bomberos de Quito, resultó alcanzado por las llamas, mientras apagaba un incendio forestal en el sector nororiente de la capital. 3 muertos y un herido fue el resultado de esta tragedia. Carrillo dice que su hijo se salvó de milagro y asegura que en las horas posteriores al incendio, Mauro T., asesor y estratega político personal del alcalde Mauricio Rodas, le recibió en el municipio de Quito y se habría ofrecido a darles todo tipo de ayuda. Y dijeron que ellos iban a solucionar, primeramente de los ofrecimientos, que como fue público, mejor dicho, tanto del señor alcalde que dijo que iban a dar las viviendas. Según la señora Mauro T., se presentó como delegado del alcalde Mauricio Rodas y por eso hoy se admira al saber que esta persona no tenía ningún cargo administrativo. Que el señor no ha sido empleado ni del municipio, pero lamentablemente nosotros, bueno, tal vez confiamos en muchas personas que no debemos confiar. Y asegura que Mauro T. le habría dicho que hablar con él es como hablar con el propio Rodas. Estábamos hablando con él y que tenía toda la autoridad y la potestad de ayudarnos y todo eso. Entonces se ve que él tenía la potestad casi como el señor alcalde. Este caso es un ejemplo de cómo el asesor municipal, quien no cobraba sueldo alguno, no solo tenía responsabilidades políticas, como lo admitió el burgomaestre, sino también administrativas, algo que Rodas lo ha negado. Precisamente porque el ámbito de aportes del señor Mauro Terán era en el campo estratégico político y no administrativo. Otro caso de supuesta injerencia de Mauro T. se habría dado con los moradores del barrio El Condado. Lota Rang, dirigente del sector, dice que el ex asesor participó en las conversaciones del proyecto Quito Cables. Tenemos un email en el cual el señor Darío Tapia le envía los supuestos estudios al señor Mauro Terán y el señor Mauro Terán me los envía a mí. Patricio Molina, también dirigente del condado, dice que al final todo fue un engaño, pues ese proyecto no tiene ningún sustento técnico. Este ha sido un proyecto no socializado, indicar cómo este proyecto, además de costarle mucho a la ciudad de Quito, es un proyecto que no tiene ni siquiera los estudios necesarios. Y un tercer ejemplo, Mauro T. también, según fotos y videos, participó en reuniones con los moradores del barrio Bolaños, con el objetivo de dar paso a la ampliación de la vía en la salida del túnel Guayasamín. Para tal fin se debía derribar varias viviendas. Se presentó como funcionario público, vino en representación del señor Rodas. David Inlahualpa, dirigente barrial, asegura que Mauro T. intentó prácticamente quitarle sus casas, pues estaba empecinado en que dicha obra se concrete. La idea era sacarnos, como siempre nos dijeron, que éramos unos invasores, que desde el principio, hasta las mismas palabras del señor alcalde. Era increíble cómo nos humillaron, nos trataron. Y asegura que el trato del delegado del alcalde para con los moradores siempre fue prepotente. Porque él era el que venía a querer, acatemos todas las órdenes de él. Recordemos que Mauro T. fue detenido el 6 de enero anterior por la Fiscalía. Se lo investiga por una presunta defraudación tributaria. Y es que, según las autoridades, en su cuenta bancaria registra un aumento descomunal justamente en el periodo en el que el burgomaestre se posesionó en su cargo, es decir, 2014. José Luis Quinteros, Ecuador TV.
Vamos con otros temas. Hoy se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Alex B., exgerente de Petroecuador, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en el Complejo Judicial Norte en Quito. Olga Velasco nos tiene un informe sobre esta diligencia. Buenas tardes. Alex B., exgerente de Petroecuador, fue llamado a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, así tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 279, inciso 1. Esto luego de que en la audiencia preparatoria de juicio la fiscal emitiera un dictamen acusatorio en contra de Alex B., al encontrar un incremento patrimonial injustificado por un valor de $364.204 con 54 centavos, en base a un informe de la Contraloría General del Estado y un informe contable. De su lado, el abogado defensor del exfuncionario de la estatal petrolera, Diego Velasco, cuestionó la validez de dichos informes que se toman como prueba. Son informes apresurados, la Contraloría actuó apresuradamente desde nuestro punto de vista, la Fiscalía de igual manera, pero en la audiencia de juzgamiento tendremos la oportunidad de contradecir. Esto luego de que la jueza Ana Lucía Ceballos rechazó el pedido de procedimiento abreviado solicitado por el procesado, tras un acuerdo previo con la Fiscalía, la misma que propuso una pena de 56 meses. La fecha para la audiencia de llamamiento a juicio se notificará a través de los casilleros judiciales. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a Olga Velasco, estamos pendientes del desarrollo de la información. Además de elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, el próximo 19 de febrero los ecuatorianos deberán responder a la pregunta de la consulta popular sobre paraísos fiscales. Veamos en qué consiste esta interrogante. El domingo 19 de febrero, usted recibirá 5 papeletas, 4 de ellas para la elección de autoridades y una quinta donde estará la pregunta de la consulta sobre paraísos fiscales, la cual el gobierno nacional como proponente la ha denominado pacto ético. La interrogante sometida al pronunciamiento popular es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? La decisión de este planteamiento surgió con el escándalo mundial de los papeles de Panamá, uno de los territorios considerados como paraísos fiscales. Ecuador no estuvo ajena a esta revelación, en la cual, mediante el estudio jurídico Mossack Fonseca, se habrían creado empresas de papel para evadir impuestos, afectando a las naciones en las cuales se originaron los recursos económicos. Se estima que $2 billones a nivel global están en dichos territorios, de los cuales al menos 30.000 millones habrían salido de nuestro país. El tema resulta importante porque es una lucha que el mundo entero busca erradicar. Sin embargo, en Ecuador existe oposición, especialmente de grupos hegemónicos, e inclusive del actual candidato por el derechista Movimiento Creo, Guillermo Lasso. Lasso tiene una empresa en Panamá. Se trata de Banisi Holding S.A., dueña del banco Banisi, en el cual trabaja uno de sus hijos. El pacto ético busca que la participación en política sea transparente. Alex Llanos, Ecuador TV. El abogado de la familia Glass Espinel desmintió una serie de acusaciones que se han dado en los últimos días en contra del candidato a la vicepresidencia. Aseguró que hay ciertos políticos que buscan notoriedad a través de desprestigiar el nombre de Jorge Glass Espinel y su familia. Hombres como Jorge Glass, Heriberto Glass Espinel, como su hija, también la hermana de estos caballeros, se ven afectados por estos actos indebidos, incorrectos, faltos de ética. No tienen profesionalismo. Y si de ellos esperamos que el país cambie, qué pena pues. Pero lo que sí quiero aclarar, señores periodistas, es que hay un interés de notoriedad política falseando los hechos. Por esto, la familia que represento en este acto, entiendo que sabrán presentar en su oportunidad las acciones legales correspondientes. Estamos en el sur de Quito, en la maternidad Luz Elena Arismendi, en la Nueva Aurora. Aquí no nos piden absolutamente nada, todo es gratis. Toda la atención es muy buena.
La atención es súper que buena. Claro, ahora al principio tenía pocas pacientes, ahora sí tiene más y ayuda mucho a la comunidad. A mí me ha servido de mucho porque me mandan a hacer todas las ecografías y todas las consultas. Los doctores tienen paciencia, de igual forma con mi bebé. Los medicamentos nos dan aquí. No me quejo, es buena atención. ¿Antes usted esperaba tener un servicio de estos? La verdad no, pero ahora sí ha mejorado bastante, o sea, yo le veo muy bien. Ya le atienden de estimulación temprana y hasta ahora está yendo por buen camino. Póstumo al Monseñor Luna Tovar, conocido como el Cura Rojo por su continua lucha por la libertad y la igualdad social. En momentos de miedo me he definido como un hombre lleno de coraje. Un especial que no te lo puedes perder en La Caja de Pandora, hoy, 20 horas, por Ecuador TV. Este domingo 19 de febrero, Ecuador decide su futuro en democracia. Nuestros equipos están listos para brindarles la información de primera mano y contarles cómo se desarrolla la jornada en cada rincón del país. Ecuador vive en democracia. Este domingo 19 de febrero, desde las 6:30 hasta conocer la decisión de los ecuatorianos. Sigue corriendo la cuenta regresiva. La delegación electoral del Guayas confirma una coordinación con los militares de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para las jornadas del sufragio de las personas privadas de la libertad, voto en casa y las elecciones generales del domingo 19 de febrero. A 10 días del proceso electoral, la delegación en Guayas garantiza la organización de las actividades antes, durante y después de los sufragios con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Está prevista la llegada de los 9.455 kits electorales a las bodegas del CNE, donde serán custodiados hasta su distribución. Evidentemente tendrá que salir un poco antes esa distribución hacia los sectores más lejanos para garantizar que el 19 de febrero tengan todos los paquetes electorales, todo el kit electoral se encuentre ya en cada una de las juntas receptoras del voto. El transporte, seguridad y entrega del material para las juntas receptoras del voto en las diferentes delegaciones se realiza bajo un sistema de monitoreo satelital. De manera que tenemos la posibilidad de tener una reacción inmediata, repito, en tiempo real, ante cualquier situación que pueda presentarse. El jueves 16 de febrero, en 26 mesas, votarán 5.766 personas privadas de la libertad, donde efectivos policiales darán el respectivo resguardo. Mientras que el viernes 17 se cumplirá el sufragio en Guayaquil, Daula y Milagro para 153 personas bajo el sistema de voto en casa. Para vigilar el orden ciudadano durante la jornada del 19 de febrero, habrá un mayor soporte para la zona 8. La ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón, 7.400 policías de planta y 600 que vienen como soporte o apoyo de otras provincias. Estos procesos, si bien es cierto, constituyen una votación anticipada, eso no significa que esa votación pueda conocerse, sino finalmente el día 19 junto con el resto. Al tiempo que se apresuran varias obras en infraestructura y terrenos al interior de la delegación electoral del Guayas, previo a la llegada de los paquetes electorales la tarde y noche de este jueves. Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República, en su visita a Machala mencionó que en su gobierno todos los sectores serán prioridad, en especial el social. Con una multitudinaria caravana motorizada, los machaleños expresaron su respaldo al candidato del oficialismo. Las principales calles de la urbe fue el escenario para que los simpatizantes de Lenín Moreno expresen su apoyo con banderas y consignas a favor. Después de saludar a la ciudadanía, Moreno llegó hasta el sector del Parque Picapiedra. Allí lo esperaban quienes creen que él es la mejor opción y dicen por qué. Lenín Moreno, en su calidad de vicepresidente, demostró capacidad humana hacia el pueblo ecuatoriano a través de varios proyectos que beneficiaron a grupos de vulnerables que estaban invisibilizados en todo el país. Lidia Moreno, oriunda de Esmeraldas y radicada hace 30 años en Machala, es una persona con discapacidad. Ella nos cuenta que su calidad de vida cambió con las políticas públicas de este gobierno y Lenín Moreno representa parte de ese cambio. Ya en su discurso, el candidato habló de sus propuestas, recordó que la parte social será fundamental en su gobierno. Casa para todos, la misión Ternura, la misión Mis Mejores Años, crédito para los jóvenes, universidad para todos. Todo esto, más el incremento del bono de desarrollo humano. Y por supuesto, el bono de 50 a 150 dólares con el fin de poder erradicar definitivamente la pobreza en el Ecuador. Más tarde Moreno mantuvo entrevistas en medios locales y con esto culminó su agenda electoral en Machala. Marixa Castillo, Ecuador TV. Tras 10 años de la Revolución Ciudadana, según cifras del gobierno, se ha cubierto cerca del 50% del déficit de vivienda social en el país. Lenín Moreno ofrece la continuidad a esta política pública con la construcción de 325.000 viviendas para la población en extrema pobreza, a través de subsidios totales o con crédito sin interés. Uno de los logros de la Constitución del 2008 es la garantía del derecho a la vivienda. El Estado asume desde entonces el compromiso de articular sus instituciones y a los gobiernos seccionales con el fin de ejecutar políticas que permitan dotar de un techo a las familias ecuatorianas aún carentes del mismo. La vivienda de interés social es, por tanto, la prioridad y el Estado asumió la entrega de bonos y créditos a bajo interés. Ejemplo de esto son proyectos como La Paz, segunda etapa, en la provincia de Tungurahua, con costos de entre 18.900 a 25.000 $. En este conjunto exactamente nosotros tenemos un bono de $6.000. Es un precio muy económico que me ayuda pues y que se puede pagar francamente. Otra línea de acción es la entrega de crédito a las promotoras inmobiliarias que construyan viviendas de interés social. Hasta diciembre de 2016 se desembolsaron $156 millones. Damos el financiamiento al promotor, al que construye la vivienda, con una gran ventaja que en este momento, como tenemos la articulación con crédito que se le da al comprador. De esta manera el gobierno ha logrado cubrir cerca del 50% del déficit de vivienda social en el país, que antes de 2006 alcanzaba 1 millón de casas. Sin embargo, la cifra aún es alta y se requiere la profundización de la política que garantice sus derechos. El déficit es bastante elevado. A nivel nacional están alrededor de las 800.000 unidades. Los más afectados, los de extrema pobreza, los gobiernos de turno siempre deben estar preocupados. Lenín Moreno, candidato a la presidencia por Alianza País, ofrece continuar la tarea. Dentro del plan Toda una Vida plantea la construcción de 325.000 viviendas. Que lo que se plantea es que el segmento más pobre de la población, aquel que realmente tiene condiciones deficitarias, reciba esta vivienda de manera gratuita, pero en cambio los segmentos que siendo pobres están en mejores condiciones de enfrentar su vida cotidiana, ellos reciban un crédito al 0% de interés. De esta manera se busca atacar la pobreza extrema en el Ecuador para reducir la brecha social que aún subsiste. Sofía Montoya, Ecuador TV. Según personas consultadas, Guillermo Lasso, candidato presidencial por el movimiento Creo, se contradice en sus acciones. Por un lado habla de fomentar empleo, mientras que por otro, en los últimos años, ha despedido a trabajadores de su banco. Esta es la principal oferta de campaña del candidato por la alianza de los movimientos de derecha Creo Suma, Guillermo Lasso. Yo he creado empleo en el sector privado. Lo he hecho y lo he hecho con éxito.
éxito. Sin embargo, durante el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, la también postulante a la presidencia de la República por otra organización de derecha, el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, confrontó con Guillermo Lasso en los siguientes términos. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil a cientos de familias ecuatorianas, cerca del 10% de su personal. Según Lasso, su propuesta se basa en algunos puntos, entre los que están la eliminación de 14 impuestos. A decir del economista Santiago García, esta propuesta tendría algunos costos. ¿Dónde van a poner, no es cierto, la carga en esa reducción que va a significar menos gasto social, menos gastos en educación, menos en salud? Otra de las políticas que, a decir de Lasso, le permitirían generar empleos es el apoyo al emprendimiento. Creando un fondo de capitalización, no de crédito, para el primer emprendimiento. Pero en el año 2011, cuando Guillermo Lasso estaba al frente del Banco de Guayaquil, esta era su apreciación sobre el proyecto Banco del Barrio, proyecto que él lo lideraba. Tú vas a invertir en un proyecto de bancarización que te va a hacer perder dinero trabajando con los pobres. Otra de las medidas que adoptaría Guillermo Lasso para llegar a generar empleos es lo que él llama la modernización de la economía ecuatoriana. Un gobierno que gaste menos. Es una lógica bastante perversa, ¿no? Un Estado más pequeño, reducido, implica un Estado moderno. No sé en qué parte, en qué libro, en qué literatura, en dónde se puede encontrar esa justificación. No es cierto. En las calles, la ciudadanía no cree en esta oferta de campaña. Un sujeto que no tiene ninguna... ¿Qué credibilidad se le va a dar a un tipo que dejó quebrado este país? Él fue parte de toda la cuestión y ahorita 1 millón de empleos. ¿Por qué no le da 1 millón de empleos en el banco de él y está despidiendo gente? No creo. Porque el asunto es que las empresas ahora tienen que trabajar el doble y con eso no la creo. Es mentira, pues, todo lo que dicen a veces y no se cumple, pues. Antes, cuando estaba en el feriado bancario, era que haga esas cosas, era que no haga quedar mal a nuestro país y tanta cosa de eso. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Hoy conoceremos el perfil político de 2 exfuncionarios públicos, quienes también optan por la presidencia de la República. Se trata del ex canciller Patricio Zuquilanda y del ex fiscal Washington Pesantes. Para muchos, uno de los momentos más polémicos de Washington Pesantes, mientras ejerció el cargo de fiscal general del Estado, sería el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado su esposa, Alice Borja. El 14 de enero de 2010, el automóvil estatal en el que ella atropelló a una joven colombiana. Entonces se acusó a Pesantes de influir para que su cónyuge no sea detenida ni juzgada. Los familiares de la fallecida realizaron varios plantones afuera de la fiscalía en contra de Pesantes. Exigían su renuncia, igual posición la de un grupo de legisladores. Estoy preparado para irme mañana y enfrentar y decir todas las cosas como son. Washington Arturo Pesantes Muñoz nació en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Tiene 60 años de edad. Como fiscal general estuvo a cargo de casos relevantes, como el bombardeo de Angostura por parte de Colombia en el año 2008, así como el 30S. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas, es abogado graduado de la Universidad Católica de Quito, además es licenciado en Criminología, título obtenido en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Desde 1986 ha ejercido su profesión de abogado. Uno de sus clientes fue la petrolera Techin. En 1997 logró el cargo de conjuez de la Corte Superior de Justicia. 2 años más tarde ingresó a la Fiscalía de Pichincha. En 2014 fundó el Movimiento Unión Ecuatoriana, organización política que auspicia su candidatura a la primera magistratura del país. José Patricio Zuquilanda Duque se dio a conocer en la opinión pública por ser el canciller en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado graduado en la Universidad Central del Ecuador, estudió Comercio Internacional en Suiza y posee una especialización en temas económicos de la CEPAL. Nació en Guayaquil hace 69 años. En 1974 y 1975 fue coordinador general del Ministerio de Finanzas y Crédito Público durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara.
Es un ex diplomático de carrera. Por su condición ha estado vinculado a varios gobiernos. En 1983 hasta 1988 fue consejero en la Embajada del Ecuador en Egipto, en el periodo Febres Corderista. Ya en el gobierno de Yamil Maguad fue embajador de Ecuador en Corea, Singapur y Tailandia. Se desempeñó como jefe adjunto de la misión diplomática en las embajadas de Estados Unidos y Colombia. Fue representante alterno de Ecuador ante la OEA y ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington. Cuando ejerció el cargo de canciller fue criticado por su actitud frente a Estados Unidos, al no protestar por el hundimiento de barcos de bandera ecuatoriana en aguas territoriales por parte de fuerzas navales estadounidenses. La primera vez que participó en una contienda electoral fue en 2013. Postuló a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, liderado por Lucio Gutiérrez. Soy amigo de Lucio Gutiérrez, soy admirador de Gutiérrez. Desde el 2015 es vicepresidente nacional del PSP. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En materia de migrantes, los asambleístas por Alianza País, Esther Cuesta y Esteban Melo, se encuentran en Europa explicando el proyecto que llevarán a cabo de ganar las elecciones el próximo 19 de febrero. A falta de pocos días para las elecciones del próximo día 19 de febrero, los candidatos a la Asamblea Nacional por el partido Alianza País en Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta y Esteban Melo, reclaman mejoras para las familias migrantes. Ellos no están solos, no estamos solos porque tenemos un gobierno que ya lleva 5 años dando este programa de asesoría jurídica y psicológica por el tema hipotecario, y lo que vamos a hacer es reforzar, mejorar, perfeccionar este servicio en España. Las personas que veníamos trabajando años atrás por el tema de los derechos. Y es que Cuesta conoce el problema de la migración porque ella misma fue una joven migrante, al igual que su compañero Esteban Melo. Ambos de gira por varios países explicando sus candidaturas. Entendemos que la educación es un eje esencial para el desarrollo de los migrantes ecuatorianos. En este sentido, estamos proponiendo, ya una vez mejorado nuestro sistema público de enseñanza, el bachillerato virtual a distancia. Durante estos días también ha pasado por Madrid el exministro José Serrano, que encabeza la lista de asambleístas nacionales por Alianza País. Estamos en un proceso en el cual o construimos el futuro, profundizamos la transformación y los cambios verdaderos en el Ecuador, o damos un paso atrás. Y nosotros estamos preocupados de construir derechos y no simplemente de construir bancos, ¿sí? Ese es el tema medular. Bueno, pues sí, ya está casi todo en marcha para que el próximo día 19 de febrero los 250.000 ecuatorianos con derecho a voto en Europa puedan elegir al nuevo presidente, vicepresidente y a los 137 asambleístas que componen el órgano legislativo, 5 por la comunidad andina y 6 por los migrantes. Además, te responderá una consulta popular sobre si los cargos públicos, los servidores públicos, pueden tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Una información para Ecuador TV. Vamos a cambiar de tema. El nuevo hospital del IES en el sur de Quito registra un avance de más del 30% en su construcción. El presidente del directorio de la entidad, Richard Espinosa, recorrió la obra este jueves. El recorrido por la edificación empezó pasadas las 10 de la mañana. El presidente del IES estuvo acompañado por los ingenieros a cargo de la obra, que se entregará a finales de este año. Estructuralmente es un hospital diseñado con tecnología antisísmica. Al finalizar su construcción, la nueva casa de salud, que se ubica en el sector del Recreo en el sur de la capital, beneficiará a más de 1.200.000 afiliados. La ciudad necesita un nuevo hospital aquí en el sur para atender a más afiliados y que toda la población se vea beneficiada también. Es una obra muy buena que ha hecho aquí en el sur y que beneficia a bastantes personas. En el hospital, que ocupa un área de 69.000 metros cuadrados, se atenderán 36 especialidades médicas y estará equipado con tecnología de punta. Para su construcción, el IES ha invertido $198 millones. La salud no espera. La salud necesita tener este tipo de hospitales de manera inmediata. Espinosa recalcó que en inversiones como esta se refleja el nivel de solvencia que tiene la institución. ¿Cómo una institución puede estar quebrada si se puede dar el lujo de construir los mejores hospitales del Ecuador? Mencionó que en esta década el IES ha incrementado en 7 veces su cartera. 17.400 millones de dólares a su servicio, para su salud, para sus pensiones, para sus prestaciones. Y volvió a cuestionar las publicaciones de prensa que daban cuenta de una supuesta eliminación de la deuda del Estado con el Fondo de Salud del IES. Que el Consejo Directivo del IES no ha enviado todavía los balances consolidados a la Superintendencia de Bancos, porque nosotros le pedimos a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría externa. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
La ministra de Inclusión, Economía y Social, Lidice Larrea, presentó los resultados de la campaña Da Dignidad 2016, con lo que se logró disminuir la cantidad de personas abordadas en comparación con el 2015. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha logrado la contención efectiva en las zonas expulsoras de mendicidad. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Ecuador activó un plan de contingencia consular para defender los derechos de los migrantes. Esto tras el decreto expedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aquí los detalles. La orden ejecutiva del presidente Trump sobre migración ha causado miedo y confusión en la comunidad migrante, indican autoridades ecuatorianas en Nueva York. Después de los resultados electorales en este país, pudimos sentir que nuestra comunidad estaba ansiosa por acceder a los servicios consulares, obtener pasaportes, identificaciones, registrar a sus hijos como ecuatorianos por nacimiento, los niños que nacieron acá en este país. Ecuador, a través de sus consulados, está desarrollando un plan de contingencia para brindar apoyo a la comunidad y en especial informarles sobre sus derechos como residentes en Estados Unidos. Vamos a generar todo un procedimiento para que nuestra comunidad tenga acceso a información legal, a que pueda participar de talleres en los cuales conozcan cuáles son sus derechos aquí en este país, independientemente de su situación migratoria. Vamos a desarrollar una serie de consulados móviles y acercar la institución consulado del Ecuador hacia donde están nuestros compatriotas migrantes. Aunque la orden ejecutiva por el momento se encuentra estancada, abogados de migración señalan que incluso residentes legales de cualquier país deben tomar precauciones, en especial si tienen antecedentes penales. Usted tiene problemas en este momento penales, si usted debe alimento para los niños, lo que sea, vaya a ver un abogado antes de salir, un abogado que sepa de inmigración. Además señalan que la administración Trump promete el regreso del programa Comunidades Seguras y los contratos 287G con agencias locales, por lo que es importante que los inmigrantes indocumentados tomen medidas de precaución. Si usted vive en su estado, no viajar fuera del estado, no ir a los aeropuertos a recoger a nadie, no ir a visitar a nadie en una cárcel, no es conveniente, ¿cierto? No tratar de sacar licencias de conducir en otro estado. Pese al rechazo a la orden ejecutiva sobre migración, el presidente Donald Trump pidió nuevamente el restablecimiento de la prohibición del ingreso de inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana y solicitó la ayuda de los alguaciles en la frontera para combatir la inmigración ilegal. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y nos quedamos en Estados Unidos para contarles que el senador de Alabama, Jeff Sessions, juramentó como nuevo fiscal general de Estados Unidos. Durante una ceremonia en la oficina oval, Donald Trump lo describió como un hombre de integridad y principios y alguien que ha dedicado su vida a la justicia. Con 52 votos a favor y 47 en contra, Sessions fue confirmado por el Senado en medio de una compleja jornada en la que varios senadores manifestaron estar en contra de esta designación y ponen en duda su compromiso con los derechos civiles. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, perdonó una deuda de su padre con el Estado de $4.465.000. La condonación corresponde al valor que la empresa familiar Correo Argentino, que quebró en 2003, mantiene con el Estado y la cual lleva unos 15 años estancada en los tribunales esperando una resolución. El porcentaje condonado es del 98.82% de la deuda. El ministro de Justicia de Rumania dimitió tras las masivas protestas por un polémico decreto que planteaba la despenalización de los casos de corrupción que causaran pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros. El gobierno rumano retiró el decreto para legalizar algunas formas de mala conducta oficial esta semana, después de que cientos de miles de personas protestaran en varias ciudades del país. En Alemania, 2 presuntos extremistas fueron detenidos, además 2 heridos deja la explosión en una planta química en China. Más en el siguiente resumen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con directivos de aerolíneas estadounidenses. Allí denigró el estado de la infraestructura americana e indicó que su administración supervisaría las mejoras propuestas para la misma.
Horas después se reunió con senadores demócratas a fin de recibir su apoyo para aprobar en el Senado la nominación de su candidato al Tribunal Supremo. En Alemania, la policía detuvo a 2 extremistas islámicos como parte de una investigación de posibles planes para un ataque. Se trata de un argelino de 27 años y un nigeriano de 23, quienes fueron detenidos durante una redada. Las autoridades recopilaron información sobre un posible plan para cometer un ataque en los últimos días y por ello decidieron intervenir. En Kenia, el Tribunal Supremo dictaminó que el gobierno no debe cerrar el campo de refugiados más grande del mundo y enviar a más de 200.000 personas a Somalia. La decisión alivia la presión sobre los somalíes que temían que el campamento se cerraría a finales de mayo. El juez calificó la orden como discriminatoria, argumentando que se va en contra de la Constitución del país, así como de los tratados internacionales que protegen a los refugiados para no ser devueltos a una zona de conflicto. En China, la explosión de una planta química causó temor en los habitantes de la ciudad de Tongling, en el este del país. El hecho se dio en horas de la noche de este miércoles y se extendió hasta este jueves, dejando 2 personas heridas. El fuego fue controlado y las primeras investigaciones apuntan a que no hubo residuos tóxicos de por medio y que el combustible quemado fue el verdadero detonante. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 14 horas 31 minutos, así despedimos, siempre es un placer atenderlos. Recuerden hoy, 19 horas, las noticias actualizadas aquí en la televisión pública. 10 horas 15 minutos, no se pierdan, 10 horas 15 minutos de la noche, el estreno de la nueva temporada de Mundo al Revés. Será hasta más tarde.